Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez es sobre cómo pasar archivos de CoPlayer a Windows o de Windows a CoPlayer, viceversa, ¿no? Así que este es el comienzo de este video y sin decir más, vamos a comenzar este nuevo video. Y bueno chicos, lo primero que tendré que hacer es abrir CoPlayer, así que yo lo voy a buscar aquí rápidamente y lo vamos a abrir. Le vamos a dar permiso que sí y vamos a abrirlo, ¿no? Esperemos a que se abra y continuamos. Y bueno chicos, ya estamos aquí, así que lo que tengo que hacer es cerrar esto como de lugar para ver si se puede. No, vamos a tener que entrar aquí porque no he puesto mi cuenta y quitarlo. Bueno, ya estamos aquí y lo que tenemos que hacer es lo siguiente y es irnos a nuestro explorador de archivos. Bueno, no exactamente, pero sí. Bueno, les explico. Nos vamos a esta opción de la derecha. Si ven, hay muchas opciones. No es la derecha, es la izquierda. Bueno, esta opción que está aquí, y le damos a esa opción. Eso es para pasar desde Windows al emulador, ¿no? Para pasar de allá de la computadora física al emulador, que es virtual. Entonces nos vamos y vamos a buscar la carpeta que queramos pasar. ¿Dónde está el archivo que queremos pasar? La carpeta donde está el archivo, tenemos que seleccionarla para poder hacer este procedimiento. Así que tenemos que irnos a, por ejemplo, yo me voy a ir a descargas y vamos a irnos a, que me voy a ir a imágenes, que es mejor, a edición, y vamos a abrir a Pack Free Fire y le vamos a seleccionar carpeta. Y ahorita se nos abrirá el explorador de archivo en el emulador. Aquí estamos, aquí aparecen varias carpetas y un montón de imágenes en cada carpeta, ¿no? O tal vez no muchas. Bueno, ya tengo la de objetos en la carpeta que seleccioné en el Windows, así que voy a seleccionar el archivo que quiero copiar en el emulador. Así que yo voy a copiar la 1 PNG y la 2 PNG y nos vamos hacia aquí a donde dice Share. Luego nos vamos a MNT. Cuando estamos en MNT nos vamos a la opción de SD Card. Aquí en SD Card podéis copiarla donde queráis, ya la podéis visualizar. Así que yo la voy a copiar en Music, ¿no? Y ahí hay dos imágenes que ya yo hice un video, pero no lo edité porque me costaba mucho. Y le damos a estos 6 puntos que están aquí. Luego nos vamos a Copy Selection Here, que es copiar la selección. Porque los archivos están seleccionados. Vamos a quitar esto. Si lo veis, están seleccionados aquí. Quiere decir que esos archivos que están seleccionados los vamos a copiar en la dirección que escogimos. Así que damos Copy Selection Here y ya se copió 1 PNG y 2 PNG. Si lo visualizamos, es esto, normal, ¿no? Aquí lo está. Ahora, bien, vamos a cerrar todo esto para pasar al revés. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos igualito a la misma opción. Ahora, cuando nos aparece esta opción, nos vamos a buscar la carpeta donde vamos a guardar el archivo que vamos a pasar del emulador a Windows. Tenemos que seleccionar la carpeta antes de pasar el archivo, no después. Eso es lo primero que hay que hacer, así que yo la voy a guardar en imágenes y vamos a crear una nueva carpeta que se vea prueba. Aquí está la carpeta. Tocamos sobre la carpeta y le damos seleccionar carpeta. Ya hecho eso, nos vamos a la opción de MNT y buscamos el archivo que queremos copiar. En mi caso lo voy a buscar de SD Card, que es donde tenemos que entrar, y nos vamos hacia Music. Vamos a copiar este que dice logo y que dice marca DJ y nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y nos aparece esto. Y ahí le damos a este punto de aquí, a esos 6 puntos, y le damos Copy Selection Here y listo. Ahora nos dirigimos acá al explorador de archivo y nos vamos a donde la tenemos y nos vamos a la opción prueba U. Y como veis, aquí está, ahí está. Si la visualizamos ahora en el emulador, es la misma, ¿no? Aquí no se va a ver mucho porque está en PNG y me marca el fondo negro, así que no se va a ver porque es blanca y negra. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que me hayan entendido que es lo importante y que les haya gustado el video. Me dejan mi like y mi comentario por si algo no les funciona y por si no me entendieron. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.